fuerza a los pueblos. Hoy agitamos nuevamente nuestras ramas para testificar que Jesús es el Rey de nuestras vidas. Dispongámonos a participar de la bendición y procesión de los ramos. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Al Rey de Israel, hosanna en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos en este momento la bendición para estos ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos cantar un cantito. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, en nombre del Señor. Hosanna en las alturas, Hosanna de David. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Todos. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Cristo, es el unificador, es Hosanna en las alturas, es Hosanna en el amor. Hosanna, 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 Hosanna. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su pollino, lo desatarán y me lo traerán. Y si alguien le dice algo, contéstenle que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que ha dicho el profeta: digan a la hija de Sión, mira tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Asemelia. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y al pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y a la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas.
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltaba preguntando: ¿quién es este? La multitud contestaba: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Bien, estimados hermanos y hermanas, hemos escuchado con mucha alegría el Evangelio que nos dice que Jesús entró triunfante a Jerusalén a morir por ti y por mí en la cruz. Pues ahora caminemos con Jesús y hagámonos partícipe de su alegría. Cantemos y vayamos hacia el templo, hacia la nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste. Después del sacerdote, por favor. Después del sacerdote. Después del Padre, por favor. Abran un espacio por aquí, por el medio, para yo pasar. Por favor. Permiso, permiso. Esperamos que el sacerdote dirija la procesión detrás de él.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor en este tiempo de Cuaresma nos invita a la conversión que esté con cada uno de ustedes. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Para que participemos dignamente de estos santos misterios, reconozcamos nuestra miseria ante Dios nuestro Padre. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste el Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, quisiste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitásemos su ejemplo humilde, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar en la resurrección gloriosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acomodamos y escuchamos la palabra. La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del profeta Isaías. No ocultó el rostro a insultos y salvajes, y sé que no quedaré avergonzado. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciar para saber decir al una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me pensaban mi mano. No me tapé el rostro ante burlares ni salvazos. El Señor me ayuda. Por eso no se cumplían los ultrajes. Por eso endurecí el rostro con pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al ver que se burlan de mí, hacen mensajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, sí. Que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me acorrala una jauría de masquines? Me cerca una banda de malhechores. Me talaran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío. Se reparten mi ropa, echan las suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Señor, alábalo.
rebajó a sí mismo hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo. Escuchemos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por puros detalles. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Dios Padre quiso que nuestro Señor y Salvador se humillase haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que nosotros sigamos un ejemplo de entrega y humildad. Nos preparamos para escuchar la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De bien. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué está dispuesto a darme si se lo entrego? Ellos se acusaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quiere que preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comían, dijo: Se lo aseguro, uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero vaya que no va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza nueva, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y se lo digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino del Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resuciten, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó:
Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te lo aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces Me muero de tristeza. Quédense aquí en vela conmigo. y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Ven y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden descansar y dormir. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entregará. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo ese es. Deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, la espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él le mandaría enseguida más de 2 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderle con espadas y palos, como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo, no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días.
¿qué son estos cargos que se levantan contra mí? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios, vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún yo lo digo. Desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Abba, ¿qué necesidad tenemos ya de testigo? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo golpearon. Otros lo golpearon diciendo: Hazte profeta, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quiere decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Esta andaba con Jesús en Nazaret. Otra vez negó el don, negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquella palabra de Jesús: antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió la plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá. Él, arrojando las monedas del templo, se marchó y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarle de negar a las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron 30 monedas de plata, el precio de uno que fue casado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar preso el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente entendió, le dijo Pilato: ¿A quién quiere que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras
estaba sentado en el tribunal, él levantó a decir: No te vengas con ese gusto, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente de que dieran el culto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quiere que yo le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado Mesías? Contestaron todos: Que lo crucifiquen. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaban formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caída sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de soltarlo, lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron, le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él de rodillas, se burlaban de él diciendo: Salve, frente de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Sirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino curado con miel. Él lo probó, pero no quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola al suelo, y luego se sentaron. Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región, y a media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjala, a ver si tiene ligas y lo saca. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Nos ponemos de rodillas, el Señor amado. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se bajaron, se aplanaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que rodeaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, vinieron aterrorizados. Realmente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos aquellas que habían seguido a Jesús.
desde Galileo para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el mediodía de la preparación, acudieron en grupos los sacerdotes y los fariseos a Pilato le dijeron: Señor, no hemos acordado que aquel impostor estaba en vida anunció a los 3 días resucitar. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí viene la guardia. Vosotros y asegurar la vigilancia como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Bien, estimados hermanos, nos acomodamos un momento. Seré un poquito breve porque la palabra del Señor es un poco extensa hoy. Pues Jesús, en su palabra, en este día, nos invita a nosotros a la humildad, a que seamos sencillos y humildes de corazón. Justamente la segunda lectura que hemos escuchado nos presenta a Jesucristo como aquel que, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina. Más bien, se anonadó a sí mismo y se entregó en la cruz por todos nosotros. Murió por nosotros. Pues ya hoy, domingo de Ramos, iniciamos la Semana Mayor. Iniciamos la Semana Santa. Ojalá que en esta Semana Santa nosotros nos acerquemos más a Jesús. Que le digamos: Señor, queremos hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Como dijo Jesús en el Evangelio: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Una pregunta esencial o fundamental que podemos hacernos en este momento es la siguiente: ¿cuáles son mis actitudes ante Jesús? ¿Cuál es mi forma de actuar ante Jesús? Ejemplo, al principio nosotros hicimos una oración sobre los ramos, se bendicieron los ramos y entramos con Jesús triunfante en Jerusalén. Esta, la Jerusalén celeste, la iglesia, la Jerusalén triunfante. Pero ¿cuál es mi actitud ante Jesús? ¿Acaso yo me comporto como aquellos judíos de aquella época, samaritanos, judíos, todo el pueblo, que se hizo partícipe de la alegría de Jesús y entraron con Jesús a Jerusalén, con Jesús que es el samaritano, con Jesús que es aquel que ve al que está tendido en el camino y le tiende una mano? ¿Acaso nosotros nos hacemos partícipes de esa gran alegría de Jesús? Pregunta. Seguimos con las actitudes entonces. ¿Acaso yo me comporto como Pilato, que ante la adversidad del momento, ante la tensión que había en el momento, por miedo a que le quitaran quizás su prelatura, su gobierno, tuvo miedo y dejó que condenaran a un inocente? ¿Acaso yo en este momento actúo como Pilato, arrojo una piedra y encontro la mano? ¿O me quedo en silencio quizás ante los males que hay en el mundo?
tantos males que hay hoy en nuestra sociedad. Por eso la iglesia, nuestra iglesia, tú y yo, que somos iglesia, tenemos que ser una iglesia en salida, una iglesia que se transforme desde dentro, que haya una transformación del ser, de la persona en la iglesia, que nos debemos siempre performar por la palabra que hemos escuchado, que nos debemos cambiar por la palabra de Jesús. Vivimos en libertad. Dios nos ha dado libertad a nosotros, facultad de elección, de elegir entre lo que es correcto, lo que es justo, laudable, agradable a Dios, o aquello que es injusto, la maldad, el pecado, la traición a Dios. ¿Qué elegimos? ¿Cuál es mi actitud ante Jesús? Mi actitud quizás es como Pedro, que ante también la tensión que había en el momento a que quizá lo matara, negó al maestro. Yo no conozco a ese hombre, nunca lo he visto. Quizá también esa es mi actitud ante cualquier situación en mi contexto vital, en mi contexto actual, en la sociedad que vivimos. Quizá también la actitud de Pedro es mi propia actitud. Quizá como yo tengo un gran testimonio por ahí de que yo soy cristiano, auténtico, verdadero. ¿De qué forma tú y yo estamos actuando? Tenemos que cuestionarnos entonces ahora en este momento. Por ejemplo, en una reunión de familia, que hay uno que es ateo, otro protestante, otro lo que sea, agnóstico, lo que sea, ¿cuál es mi actitud en ese ambiente? Yo doy testimonio de que soy cristiano. Ser cristiano es más que una simple convicción ética, moral, un idealismo altruista. Ser cristiano es haberse encontrado con el Maestro, con Cristo Jesús, que va camino a Jerusalén, a morir por ti y por mí. Finalmente, ¿yo acaso acepto la voluntad de Dios en mi vida? Señor, si es posible, apártate de este cáliz, pero que no se haga nunca mi voluntad, sino tu voluntad, la voluntad del Señor. Hay que cuestionarse entonces, queridos hermanos y hermanas. Recuerden a Jesús, ya hace unos cuantos días Él inició su vida pública, las tentaciones en el desierto. ¿Acaso yo me debo volver por las tentaciones y no me conozco a Jesús por el placer de tener el poder? ¿O acaso yo siempre hago la voluntad del Padre que está en el cielo, que me ama y que ha entregado a su propio Hijo para que muera por ti y por mí en la cruz? Pero todo no acaba ahí. Jesús no fracasa en la cruz, sino más bien que Jesús triunfa en la cruz. En la antigüedad, por ejemplo, el pueblo de Israel se empeñó en hacer un templo a Dios, como quien dice, para agarrar y aprisionar al Señor en la presencia de Dios en el templo. Sin embargo, Dios viene al mundo en la persona de Jesús. Dios viene al mundo y no hay ningún templo que pueda sostener el poder de Dios. El único lugar que puede sostener la actividad de Dios y el poder de Dios, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el lugar? El reino, el madero, la cruz del Calvario, en la que Jesús a ti y a mí nos dio vida. Pues que el Señor en este momento nos bendiga y nos fortalezca, que derrame siempre sobre nosotros la presencia de su Espíritu Santo, para que en estos días nuestro bautismo sea potenciado y seamos cristianos verdaderos. Y así sea. Nos podemos pedir para que confesemos nuestra fe. Yo les pregunto, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí. ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, padeció en el tiempo de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado? Sí. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos en profesar. En Cristo Jesús.
Oremos con más insistencia a Dios para que todos nosotros, la muchedumbre de los bautizados en el mundo entero, nos preparemos a participar con más abundancia en estos divinos misterios. Por la Iglesia, pueblo de Dios, que peregrina en la Cuaresma hacia la Pascua, para que sepa responder a la llamada de Dios en todo lo que sucede, roguemos al Señor. Por todos los llamados a ejercer cargos de responsabilidad al servicio de los demás, para que cumplan su gestión con honestidad y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren injusticias, atropellos y han perdido la esperanza, para que sus quejas sean escuchadas, roguemos al Señor. Por nosotros, a quienes ha tocado vivir en la última de las edades, para que no nos creamos seguros y sepamos comprender los signos de Dios y no se endurezca nuestro corazón, roguemos al Señor. Por el proceso sinodal de nuestra diócesis de La Vega, para que caminemos juntos, guiados por el cielo de Dios, roguemos al Señor. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio los corazones que se inclinan a ti, para que al participar en los divinos misterios gocemos siempre de tus auxilios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos en este momento al Señor.
hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con ayuda de tu pasión podamos recibirla en este sacrificio único por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando Dios le entregaba su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Te pedimos, Padre, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, aquellos que están escritos en lo más profundo de nuestros corazones. Dale, Señor, el descanso eterno. Ofrecemos también esta Santa Eucaristía especialmente por Noel regalado y por Bárbara Guioni y de todo lo que se ha muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a nuestros tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que por nosotros entregó en la cruz, nos damos la paz. La paz para todos. Amén.
Estimados hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo de Cristo nos guarde a todos hasta la vida eterna.
Si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oremos. Saciado con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos ha hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bien, nos acomodamos brevemente para algunos avisos. Con la celebración litúrgica del día de hoy, culminamos el tiempo de la Cuaresma y iniciamos la Semana Santa con todo lo que conlleva. La invitación para todo el pueblo a partir de mañana iniciamos con los retiros de Semana Santa aquí en el centro parroquial. Este año, buscando la dinámica, trabajando con un público general por los 3 días. A las 6 de la tarde, el retiro culminando una Eucaristía. Así que estamos todos invitados a participar este año, los 3 días, para todo el público retiro. El jueves, la misa crismal, hay una guagua que está disponible para los que quieran participar. Un día especial para acompañar a nuestros sacerdotes y para celebrar el nacimiento de la luz. El jueves, la misa crismal en la catedral, los que estén interesados en Gregorio o con Daisy, se pueden inscribir con tiempo para la celebración de la luz. En la noche, la misa del lavatorio de los pies y la distribución de la Eucaristía, aquí a las 7 de la noche de la noche, todos a participar de esa gran celebración. El viernes, después de la Eucaristía del jueves, nos quedamos en la oración y el viernes de la mañana también, acompañando a Jesús en el momento más difícil de su vida, próximo a la cruz. Termina la adoración santísima al mediodía del viernes y a las 3 nos reunimos aquí nuevamente para celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Único día del año en que la Iglesia Católica no celebra la Eucaristía, sino que celebramos la palabra y conmemoramos, acompañamos a Jesús camino a la cruz. Terminado aquí, vamos a acompañar la procesión, a unirnos con la parroquia Santuario Evangelista y desde el parquecito del hospital, la pasión dramatizada por parte de la pastoral juvenil de nuestra parroquia. Todos también acompañarnos en esa gran actividad. Para cerrar el trigo, el sábado, la gran vigilia pascual, la madre de todas las vigilias. A las 9 de la noche todos estamos convocados aquí en el templo. Se les solicita a ustedes que los que van a traer luces no traigan velas, sino que sean relojes con sus vasos, para mirar también el templo que es la casa de todos. Pues si la cena se derrama, pierde la belleza del templo que se va a traer. Todo el mundo con su reloj, si va a traer una vela, lo traen con su vaso. De igual forma, lo que van a decir el agua. Cerramos el domingo de resurrección con la misa dominical igual aquí a las 8 de la mañana. Estas son las actividades de esta Semana Santa. A los 3 días de retiro, los sacerdotes van a estar dispuestos para las confesiones, para realizar el retiro. Aquellos que no han pasado aún por el sacramento de la confesión y quieran hacerlo, los sacerdotes van a estar aquí. Felicitamos esta parte a Luisi, el hijo de la hermana Luisi, que está de fiesta de cumpleaños, y tu familia te desea felicidades y que siga siendo un niño bueno. Te queremos mucho, Luisi. Felicidades. Que el Señor le bendiga desde aquí al niño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
rostro sobre ustedes y le conceda su favor. Amén. Y el Espíritu Santo les impulse a ser mejores cristianos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, nos podemos ir en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que en este tiempo de Cuaresma nos invita a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Para que participemos dignamente de estos santos misterios, reconozcamos nuestra miseria ante Dios nuestro Padre. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste el Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo,
que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitásemos su ejemplo humilde, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar en la resurrección gloriosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acomodamos y escuchamos la palabra. La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del profeta Isaías. No ocultó el rostro a insultos y salvajes, y sé que no quedaré avergonzado. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua inicial para saber decir al abrir una palabra de aliento. Cada mañana me falta el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo resistí, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apalearon, las mejillas a los que me pensaban mi mano. No me tapé el rostro ante burlares ni sarcasmos. El Señor me ayuda. Por eso no se cubría los ultrajes. Por eso endurecí el rostro con pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al ver que se burlan de mí, hacen mensajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, sí, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me talaron las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, se reparten mi ropa, echan las suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquelo. Témenle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Se rebajó a sí mismo hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo. Escuchemos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por puros detalles, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y
le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Dios Padre quiso que nuestro Señor y Salvador se humillase haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que nosotros sigamos un ejemplo de entrega y humildad. Nos preparamos para escuchar la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De bien. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué está dispuesto a darme si se lo entrego? Ellos se acusaron con él de 30 monedas, y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quiere que preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comían, dijo: Se lo aseguro, uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero vaya que no va a entregar el Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y se lo digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resuciten, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te lo aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces, me muero de tristeza, quédense aquí en vela con
y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Ven y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden descansar y dormir. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entregará. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Embarga la espada, quien usa espada, la espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él le mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderle con espadas y palos, como a un bandido. A diario se sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo, no le detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso de pie y le dijo: ¿No tiene nada que responder? ¿Qué son estos cargos que se levantan contra mí? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios, vivo, a que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún yo lo digo. Desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: Ha blasfemado.
¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo golpearon. Otros lo golpearon diciendo: Hazte profeta, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quiere decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Esta andaba con Jesús en Nazaret. Otra vez negó el don, negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delatan los hechos. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquella palabra de Jesús: antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió la plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá. Él, arrojando las monedas del templo, se marchó y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarle en el arca a las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron 30 monedas de plata, el precio de uno que fue casado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar preso el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, le dijo Pilato: ¿A quién quiere que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te vengas con ese gusto, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente de que dieran el culto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quiere que yo le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado Mesías? Contestaron todos: Que lo crucifiquen. Pilato insistió:
Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaban formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caída sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de soltarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron, le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él de rodillas, se burlaban de él diciendo: Salve, prende los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Sirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino curado con miel. Él lo probó, pero no quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola al suelo, y luego se sentaron